Pienso que todos hemos estado en momentos muy desesperantes, momentos donde estamos tratando de buscar una solución a lo que en nuestras mentes quizás estamos convencidos que ya no tiene solución, que ya no tiene arreglo, ya sea apuros económicos, y todos hemos experimentado esos, y si no, pues pronto los vas a experimentar porque ahí viene Navidad, amén. O quizás apuros de salud. ¿Cuántos no hemos estado preocupados quizás de un análisis, quizás ansiosamente esperando que el doctor nos diga qué está pasando? O quizás, ¿verdad?, apuros de salud de un hijo, una hija. No hay nada que mortifica a los padres tanto como cuando uno de nuestros hijos tiene algo y no sabemos qué es. Pero la razón que viene el apuro en nuestras vidas, y ven esto en la pantalla, el apuro es porque estamos tratando de buscar una solución a algo que parece ser imposible. Y todos quizás hemos estado ahí tratando de orar: Señor, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo vamos a traer una respuesta a esto? ¿Cómo vamos a pagar aquello? ¿Cómo vamos a tratar con este problema? Y eso es lo que nos recuerda el personaje principal de nuestra historia. Muchos al leer la Biblia se dan cuenta que Marcos capítulo 5 es un capítulo extraordinario donde Dios demuestra su poder por medio de varios milagros que hace. Conforme al contexto, la Biblia nos dice que Jesús estaba caminando hacia sanar a la hija de Jairo. Él ya estaba de un punto a otro para hacer otro milagro, y en este encuentro esta mujer lo detiene, que tenía un flujo de sangre. Ahora, si yo fuera Jairo, yo estuviera bien desesperado porque por fin logró hablar con Jesús. Jesús se dio a ir a sanar a su hija que ya estaba por morir, y sin embargo ahora viene y alguien le interrumpe, y llegamos precisamente a esa parte de la historia. Pero noten por favor acerca de esto: pocos o otros lugares en los evangelios muestran y declaran tanto la gloria y el poder del Señor como lo hace el capítulo 5 de Marcos. Aquí podemos ver su poder sobre los demonios, sobre la enfermedad y aún sobre la muerte. Cada caso que Jesús enfrentó, noten, en este capítulo, era en la superficie imposible en su naturaleza. Que eso es lo bueno, hermanos, que todos quizás queremos milagros, pero nadie quiere enfrentar un problema que merita un milagro, porque cada milagro por esencia tiene que estar al frente de algo imposible, si no, pues no fuera milagro. Entonces aquí vemos situaciones que humanamente eran imposibles. Cada persona, noten, habría sido y fue declarada desesperada e incurable. Todo en Marcos capítulo 5. Sin embargo, a medida que se avanza a través de los eventos del 5º capítulo de Marcos, descubrimos que Jesús era y es más que adecuado para cada una de estas situaciones. Y yo no sé qué situación te trajo a la iglesia hoy. Yo no sé qué es lo que usted está enfrentando hoy. Yo no sé qué historia pudiera usted contar que para usted se le hace imposible. Sin embargo, para Dios nada es imposible. Hay situaciones incurables o imposibles con Él. No hay nada de esto. No hay situaciones. No hay una circunstancia en la que Jesús no pueda hacer una diferencia. El hombre muchas veces no se acerca a Dios con fe. Por eso tenemos en nuestra historia una multitud de muchos que estaban hasta apretando a Jesús, dice la Biblia, pero solamente una mujer lo tocó con tal fe que él se detuvo para ver quién fue. Y vivimos hoy en día en un mundo donde, déjales digo, hay mucha gente religiosa, muchas personas con Dios en su boca. Pero eso no quiere decir que verdaderamente creen en Dios o que verdaderamente han dejado que Dios tenga un efecto en ellos. En esencia, hay muchos como la multitud del día de hoy que están cerca de Dios, que lo tienen cerca en su boca, pero su corazón está muy lejos de Dios. En cada circunstancia quizás mencionada en Marcos capítulo 5, Jesús era más que suficiente
para poder traer una solución a las diferentes circunstancias que estaban enfrentando. Para el poseído por un demonio, en Marcos capítulo 5, pues Jesús terminó siendo el psiquiatra divino. Amén. Él es el que le sacó el problema. Para quizás cuando comenzamos a ver la mujer que estaba enferma de un flujo de sangre, la que estamos estudiando, Jesús termina siendo el gran médico para ella. Luego, más adelante en Marcos 5, para la niña muerta, Jesús fue el gran pediatra que la pudo resucitar de los muertos. Hoy quisiera considerar qué es lo que Jesús puede hacer en su vida a través de su circunstancia, si usted le permite. Noten, esta porción de escrituras es como el paréntesis en la acción. ¿Y por qué le llamamos un paréntesis en la acción? Y es esto: Jesús está en camino a sanar a la hija moribunda de un hombre llamado Jairo. Y es interrumpido cuando pasa al lado de esta mujer que se acerca y toca el borde de su manto. Es cierto, en cierto sentido, cada milagro de Jesús fue entre un paréntesis. Es decir, ocurrieron mientras Él se dirigía hacia su obra más grande, que es la cruz. Jesús, para todos los que me escuchan hoy, no está tan interesado como nomás sanarte de una dolencia. Él está interesado en salvar tu alma. Son dos cosas distintas. La obra más grande que hizo Jesús no era nomás sanar a los enfermos, y no era nomás quizás levantar a Lázaro de los muertos. Su obra más grande que Él hizo es haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Y toda su vida era dirigida hacia ese gran evento que cambió la vida de todo este mundo. La resurrección de Cristo fue algo increíblemente notable en la historia. Para allá iba, y al ir a esa obra grande, casualmente Él sanaba y hacía milagros con aquellos que le seguían. Entonces, mientras que Jesús viajaba entre la multitud hacia otro lugar para sanar a otra persona, se topa con una mujer que la Biblia no nos dice su nombre. Nomás conocemos su condición, conocemos su problema, conocemos todos los intentos que ella hizo para tratar de solucionar su problema, y también conocemos el resultado de haber intentado todo, pues la Biblia nos demuestra que hasta le fue peor. Noten por favor lo que dice la Biblia en el versículo 26 conmigo, Marcos 5, versículo 26. La Biblia dice: y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastó todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes, ¿qué dice? Le iba peor. Qué terrible es cuando alguien está tratando de cambiar algo que no está en su poder para cambiar. Le iba peor. Yo he conocido personas que, porque se sienten solos, hacen quizás todo lo que puedan hacer en sus obras, en sus fuerzas, para poder saciar esa soledad, y terminan peor que cuando primero se sentían solos. Hay personas hoy en día que a lo mejor se sienten menospreciados, y para tratar de buscar acreditación del hombre, o quizás el aplauso o el afecto externo, al tratar todo eso en sus fuerzas, terminan peor que como estaban. Muchas veces el ser humano se autodestruye al tratar de solucionar sus propios problemas, porque los encuentra en los lugares equivocados. Hay personas que buscan lo que necesitan en drogas, hay otros que buscan lo que necesitan en una vida inmoral, hay otros que buscan lo que necesitan en otros lugares, pero el fin es que terminan todos decepcionados. Después de 20 hombres, después de 20 mujeres, después de tantos divorcios, después de tantas adicciones, después de haberlo perdido todo, el hombre se queda pensando: yo ya intenté todo y nada arregló mi problema, nada arregló mi situación, nada me quitó la soledad, nada me quitó la tristeza, nada me quitó la depresión, y ahora se encuentran contra la espada y la pared tratando de ver qué es lo que sigue. Por eso
el día de hoy, es muy importante comprender lo que esta mujer que se encontraba en la misma situación que hoy muchos se encuentran, necesitamos aprender de ella para saber cómo ir y poder lograr tocar a Jesús para que Él en efecto nos dé lo que más necesitamos en esta mañana. Quiero que veamos en sus notas, por favor, y quiero que veamos primero, vean la condición horrenda que experimentó. Tenemos que ver cómo es que esta mujer, cómo se encontraba ella. La Biblia la describe en el versículo 24 al 25 y al 26 de la siguiente forma. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces, ¿cómo es su condición horrenda? Vean cómo está descrita y vamos a ver las consecuencias de su enfermedad en esta dama. Y quiero que vean, por favor, primero sus síntomas. ¿Cuáles eran los síntomas de ellas? Pues la Biblia nos dice que tenía un flujo de sangre. Literalmente tenía una hemorragia continua por 12 años. Vemos que esas síntomas, vamos a ver después, traían muchas implicaciones en cuanto a su vida social, en cuanto a su vida religiosa. Esto le afectó en muchos ámbitos. Vean, segundo, podemos también ver su sufrimiento. Un flujo constante de sangre, como ella estaba experimentando, pues iba a traer bastante sufrimiento. Ahora, quiero que vean qué tipo de sufrimiento esa mujer estaba experimentando. Podemos ver primero, vean en sus notas, era un sufrimiento físico. Imagínense la anemia, imagínense la debilidad de estar constantemente con un flujo de sangre, con una hemorragia, la debilidad que iba a venir. La palabra de Dios usa la palabra azote para poder describir en la situación que se encontraba. Para ella era literalmente como la esclavitud de ser azotado, porque físicamente estaba sufriendo. Nadie puede nomás estar sangrando continuamente sin que lo sienta físicamente. Vemos también, segundo, vean, era un sufrimiento social. Ahora, no podía casarse porque el mediante físico quizás iba a traer también enfermedad a su futuro esposo, o si alguna vez hubiera casado, quizás su marido la dejó, porque no estaba el marido buscando ayuda por su esposa. La foto que nos implica la Biblia es que ella era una mujer sola con un problema que no podía curar. Esto, hermanos, la reducía a ella a quizás tener que mendigar pan, no tenía sostenimiento. Esta mujer no tenía muchas de las facilidades que nosotros tenemos porque esta enfermedad que tenía no solo le afectaba físicamente, pero le afectaba socialmente. Pero vemos también tercero, era un sufrimiento también emocional. Por 12 años, ella estaba yendo de médico en médico, estaba agotando y gastando todo lo que tenía. Imagínense, hermanos, la Biblia nos describe que cuando alguien tiene la esperanza y se le va esa esperanza, es algo muy doloroso para el alma. ¿Cuántas veces, no? A ver si este doctor ahora sí tiene la solución. Ahora vamos a ver si esta persona por fin me va a curar. Ahora sí, y 12 años tratar con un problema es mucho tiempo. Esto emocionalmente iba a ser una carga continua de emociones, de a lo mejor de tener la posibilidad de que se va a arreglar, a otra vez quedarse no solo sin dinero, pero ahora quedarse sin esperanza otra vez. Emocionalmente es una montaña rusa cuando alguien está, ahora sí, no funcionó. Otra vez no funcionó. Y mientras que está sufriendo físicamente, ella tiene que ganar su dinero, ya sea pidiendo con las pocas fuerzas que tiene. Luego, no tiene amigos, no tiene amistades, todo el mundo está lejos de ella, pero encima de eso está emocionalmente agotada porque parece que nada funciona. Pero noten también cuarto, era un sufrimiento religioso también. En los tiempos bíblicos,
no había tanta medicina como la tenemos hoy. Entonces, cuando alguien tenía una aparente enfermedad, lo que ellos hacían era lo que hicimos en COVID, todo mundo en cuarentena. Entonces, cuando alguien tenía una infección y le salía pus, la Biblia dice, si en 7 días no se le quita, sáquenlo de la ciudad. ¿Para qué? Para que no contamine al resto de la gente que estaba en la tierra. Entonces, en la ciudad, perdón. La Biblia dice en Levíticos 15:19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. ¿Por qué? Porque tenían que observar que no se desarrollara más esta infección. Vean Levíticos 25 al 27. Y la mujer cuando siguiere en flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el cual se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y se lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Esto puede sonar otra vez como un poco rígido, pero recuerden, no tenían guantes látex, no tenían una forma de cómo aislar una enfermedad a cómo alguien más no se podría infectar. Entonces, la Biblia simplemente da estas leyes para que más personas no se contaminen. Y entonces estaban tratando de, si alguien tiene un flujo de sangre, y no nomás es eso, es cuando por los potenciales de lepra y tantas reglas que existían, simplemente para proteger el resto de la familia, el resto del pueblo. Ahora, quiero que nomás imaginen aquí, porque a lo mejor no estoy pintando la foto. Ella está anímica porque está con hemorragia. Ella está aislada socialmente porque pues al final de cuentas nadie se puede acercar a ella. Ella está sufriendo emocionalmente porque está yendo con todos los doctores, les está dando todo lo que tiene para ver si alguien la puede sanar y nadie puede. Y en el único lugar que a lo mejor pudiera tener un poco de alivio, ir al templo, poder quizás buscar a Dios, pues tampoco podía entrar porque pues podría infectar a los demás. Es una mujer que ahorita en este punto está en una condición, hermanos, horrenda. Esto, hermanos, nos recuerda, vean, en el efecto del pecado en nuestras vidas con nuestra relación con Dios. La Biblia describe al ser humano como un ser pecador. El problema del ser humano principalmente no es el cáncer, no es el SIDA, no es COVID. El problema del ser humano principalmente es su pecado, porque el pecado nos separa de Dios en nuestra relación con Dios. Dice la Biblia, en Romanos 3:23 dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y así como esta mujer bajo la ley estaban separados de todos por su condición, el ser humano está separado de Dios por su condición natural como pecador. El pecado, hermanos, hace que personas sean extrañas a Dios. El pecado no, nos separa de Dios, y es por eso que Cristo vino y murió en la cruz para poder hacer una unión entre Dios y el ser humano. Dice la Biblia, vean en sus notas en Efesios 2, versículo 28 al 20, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros y advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús vino y murió en la cruz precisamente por esta separación que existe entre el ser humano y y Dios. Pero ahora noten, ella sufrió físicamente, sufrió de una forma social, sufre de una forma emocional, sufre de una forma religiosa, pero quiero que vean quinto, también era un sufrimiento económico. Dice la Biblia en el versículo 26,
y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Gastó todo lo que tenía, todo lo que tenía. Me imagino, ¿verdad? Que uno gasta todo lo que tiene para algo que está buscando. ¿Cuántos no han buscado comprar, ¿verdad? Pastillas mágicas para perder peso? No existen, ¿verdad? Ya cuando ya te das cuenta entre las letras pequeñas y haz ejercicios todos los días y no comas, para de tragar, entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, esta pastilla te va a funcionar, pero, ¿verdad? Solo si pasas 5 días sin comer, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, uno puede gastar y no tener el resultado que está buscando. Y ella se encontraba en una circunstancia así. Entonces vemos sus síntomas, vemos su sufrimiento. Quiero que vean tercero conmigo, vean su tristeza. Su tristeza. Había sufrido, dice la Biblia, de muchos médicos. La Biblia dice que por 12 años estaba en esta condición. Y qué triste es, porque aquí vemos la foto de una persona que está desesperada, que ha hecho humanamente todo lo posible y aún se encuentra miserable. Ella nos ayuda a comprender y nos da la foto de dos personas aquí. Quiero que vean en sus notas, por favor. Vemos en ella una foto de una persona que necesita ir a Jesús para que sea su Salvador. La Biblia nos dice que nosotros también tenemos un problema de sangre. Ese problema de sangre se llama el pecado, que se va de una persona a otra persona. Dice la Biblia en Romanos 5:12. Noten, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Volvemos a ver Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermano, se hereda de nuestros familiares antepasados que se llama Adán. Por medio de Adán que él pecó y por medio de un nacimiento natural por parte del hombre, el pecado entra en nuestras vidas. Es por eso, por si acaso no sabe, ya que vamos a entrar al tiempo de Navidad, es por eso que Jesús no podía tener un padre humano. Si él hubiera nacido de un padre humano, hubiera nacido en pecado, porque el pecado se transmite de padre a hijos, de padre a hijos. Por eso dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la Biblia hace claro entonces que nosotros tenemos este problema que es el pecado, que se transmite por medio de generación en generación en generación. Vean por favor, muchas personas perdidas pasan su juventud e incluso toda su vida buscando el significado y ayuda para su condición, pero en lugar de mejorar, solo empeoran, solo se endurecen en sus corazones y se arraigan más profundamente en sus pecados. Ya sea que estoy hablando a jóvenes el día de hoy que tienen una obsesión con likes y que alguien les guste sus fotos y muchos pobrecitos están buscando atención y muchos de ellos el único amor que sienten es el amor que extraños le ponen al gustarle una foto. Y es una foto tan triste porque es personas que sufren de tanta soledad, que siempre andan buscando el efecto de otras personas que nomás es momentáneo. Es cuánta gente vio mi foto y cuántos, wow, qué tremendo, esto se siente bien, solo para sentirse sola. Unas 3 horas después tienen que subir otra foto para poder tener el sentimiento, noten, que Dios puede dar constantemente. Es algo en lo que estamos viendo tantas personas hoy en día buscando tener conexión familiar y en el mundo donde hay más conectividad es donde el mundo se siente más depresivo. Estamos hablando, hay jóvenes hoy en día que no pudieran ni vivir 3 horas sin su celular en su mano porque comienzan a compulsionarse como si fuera una droga. Pero qué chistoso que aunque manden miles de textos al día, son personas que en realidad carecen amistades reales. Y hoy en día, mientras que todo mundo está buscando este amor, esta conexión, la buscan en los lugares incorrectos.
Jesús nos da la foto de quién suple. Esta mujer nos da la foto de alguien que está desesperada y que por fin encuentra a Jesús su Salvador. Pero también quiero que vean, por favor, segundo, vemos también en ella una foto de un creyente quien está trabajando con una carga pesada. Tantos cristianos hoy en día que sí conocen a Jesús como Salvador, se encuentran también sintiéndose solos, acabados. Tienen una forma de religión porque conocen las escrituras, pero no disfrutan su vida cristiana porque todo es falso, porque es pretensión. Quieren vivir la vida cristiana, sí tienen el deseo, excepto que lo están haciendo a solas. No lo están haciendo con Dios, no lo están haciendo con Jesucristo. Y hoy se encuentran abatidos, cansados, cargados, tratando de luchar sus luchas en la carne, en sus propias fuerzas, cuando pudieran hacer todo esto con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios. Quizás vean, por favor, has intentado todo lo que estaba a tu alcance para mejorar. Noten, por favor, has intentado todo lo que sabías para manejar tus problemas. Ya exhaustaste todas las ideas, todas las posibilidades. Has leído, noten, todos los libros, escuchado a todos los predicadores y recibido consejos de las mejores fuentes, pero no has mejorado. Su problema no es conocimiento, es astucia, es pecado, orgullo. Tu vida sigue desordenada como siempre. Es la misma historia, no más que 3 años después. Es el mismo problema, no más repetido de otra forma. Y hoy estás en el suelo, ya no sabes qué hacer y aún en tu orgullo estás tratando de cómo sobrevivir esta una vez más. Ella nos da la foto también de un creyente que está en una lucha increíble, excepto que lo está luchando a solas. Oh, qué terrible. Al comprender la condición horrenda de esta mujer, nos ayuda que también nosotros podemos estar en una misma situación en esta mañana. Pero noten segundo, por favor. Vemos la esperanza que abrazó. Y gracias a Dios que mientras que hay esperanza, hay mucho que podemos hacer. Como creyentes se ha dicho que cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Y nosotros siempre debemos de seguir luchando con la esperanza que Jesús puede hacer una diferencia. Vean por favor el versículo 27 conmigo. 27 al 28. Dice la Biblia, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré, ¿qué dice? Ahora, qué increíble, hermanos. Ahora, para alguien que está en una condición así y escucha de alguien, a lo mejor escuchó, la Biblia no nos dice de dónde escuchó. Quizás iba caminando un niño que ella conoció que antes no podía caminar. Y ahora, mira, Jesús hizo eso. Y ella al escuchar de Jesús, al escuchar, en nuestro tiempo sería al ver un reel, al ver un post de Facebook, dijo, oh, man, existe alguien que puede hacer una diferencia en mi vida. Comenzó a tener esperanza. Y por eso comprendemos, vean primero en sus notas lo que ella escuchó. Ella escuchó, dice la Biblia, cuando oyó hablar de Jesús. Qué increíble, hermanos, qué bendición a lo mejor esto fue a su corazón, de que ella escuchó que alguien estaba sanando, que alguien estaba levantando los muertos. Quizás escuchó del leproso que sanó, quizás estaba escuchando todas estas cosas, infundió ánimo y esperanza en su corazón. Tal vez había oído hablar de Jesús, que otras personas lo habían tocado y habían sanado. La Biblia dice en Lucas 6:19, noten por favor, y toda la gente procuraba, ¿qué dice la Biblia? Porque poder salía de él. ¿Y qué dice? Ahora, ¿se imaginan que alguien estuviera en una condición como ella?
Y alguien dice, no, es que lo único que tienes que hacer es tocarlo. Y mírame. Y a lo mejor ella comenzó a lagrimarse. Otra vez hay esperanza. Pero esa vez no es un doctor, esa vez no es alguien que me va a cobrar. Esta vez lo único que yo tengo que hacer es tocarlo y esto viene gratis. Lo único que tengo que hacer es llegar a Jesús. Entonces, ¿cómo se ve esta esperanza? Por lo que escucha, noten segundo, por la determinación que demostró. No solo escucha que Jesús estaba cerca, sino que ahora ella se determinó ir a él. Dice la Biblia en el versículo 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Independientemente de dónde escuchó la noticia de Jesús, no fue suficiente para que ella nomás se quedara sentada. Ella se determinó con toda su hemorragia, con todo su problema, con toda su debilidad, llegar hasta donde estaba Jesús. Noten, tenía que estar decidida porque demostró gran valor al acercarse a Jesús entre la multitud. ¿Por qué? Al abrirse paso a codazos entre la gente, estaba provocando una profanación ceremonial para todos los que la tocaban. Recuerden que leímos que el trabajo de alguien con un flujo de sangre tenía que alejarse de la gente. Pero cuando estás buscando a Jesús, no te importa la gente. Y ella estaba con que, mira, no me importa si me ven mal, no me importa si alguien me critica, yo tengo que ir a Jesús. Él es la solución de lo que yo necesito, de mis problemas. Estaba tomando un gran riesgo, porque si lo hubiera reconocido, habría sido sometida a humillación pública y ridículo. Quizás posiblemente retribución, porque, mira, ella tiene flujo de sangre y nos está tocando. Pero había una determinación para llegar a Jesús. Noten, cuando Jesús es real en tu vida, no te avergüenzas de creer en Jesús. Esto es real en la iglesia, como en tu trabajo, jóvenes, como en tu escuela. Cuando Jesús es real, no te importa la multitud. No te importa qué pueden decir de ti. No te importa la crítica. No importa, lo único que a ti te importa es acercarte a Jesús, poder tocarlo, poder estar cerca de Él para que Él haga una diferencia en tu vida. Esta mujer estaba desesperada, pero tenía, hermanos, esperanza. ¿No tenés esto? ¿Has llegado a ese punto en tu vida? Sea lo que yo he notado, hermanos, que cuando todavía te importa lo que todo mundo piensa, nunca hay cambio de vida. Nunca. Puedes arrodillar tu rodilla donde quieras, puedes invocar a Jesús, pero cuando Dios conoce que hay pena, hay vergüenza, estás bien preocupado de verte sofisticado ante la multitud, nunca llegas a tocar el borde. ¿Has llegado a comprender que Jesús es la única esperanza que tienes? Para usted, querido visitante, que a lo mejor no tienes la certeza de ir al cielo, Él es la única esperanza que tienes para ir al cielo. Esta iglesia no puede salvarte. Este pastor no te puede salvar. Nada de lo que tú haces puede salvarte. Si no, pues Jesús no tendría que haber muerto en la cruz si te pudiera salvar a ti mismo. Pero querido cristiano que conoces a Jesús, quizás el día de hoy te encuentras luchando una lucha que ya la vas a perder porque la estás luchando sin Dios. Y tú sabes que es sin Dios. La Biblia nos dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo puede salvar al pecador. Y cristiano, solamente Jesús es donde encuentras tu descanso. La Biblia dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mientras que sigas en la lucha en tu carne, nunca encontrarás descanso. Nunca. Vemos la condición horrenda de ella.
Vemos también la esperanza que ella abrazó. Noten tercero, por favor, la fe que exhibió. Y hay una fe aquí muy importante que usted y yo necesitamos exhibir. Si vamos a tocar a Jesús, si vamos a tocar el manto de Jesús, hay algo que en lo que ella resaltó de todas las demás personas dentro de esta multitud. Y vean por favor conmigo, para poder comprender esto. Dice la Biblia en el versículo 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Versículo 29, noten conmigo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Deja pausar ahí. Porque ya les digo, hermanos, era obvio que todo mundo estaba tocando a Jesús, pero había un toque de fe. Y hermanos, déjales digo, ella pudiera haber llegado, porque déjales digo lo que muchos hacen. Creo en Jesús, pero nunca van a Jesús. Y la verdad es que ella pudiera haber llegado y pudiera haber visto la multitud y pudiera haber dicho, sabes que ya veo Jesús está cerca. No, qué pena, mejor aquí me quedo. No vaya a ser que alguien se ofenda. La fe que ella exhibió es una fe que salva. Si usted quiere que Dios haga algo por ti, lo tienes que hacer en fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, la Biblia nos dice en Hebreos 11. Fe que no te mueve a hacer nada no es fe. La fe que ella tenía no solo veía la solución que era Jesús, pero esa fe era tan real que ella fue a Jesús para tocarlo. Y esto fue lo que le trajo salvación y le trajo sanidad. Toda la multitud estaba tocando a Jesús, pero era obvio que nadie tuvo el efecto en Jesús como esta mujer. Porque en cuanto ella lo tocó, dice la Biblia, que sintió poder que salió de él. Ella fue sana al tocar a Jesús. Todos los demás lo estaban tocando a Jesús como si él fuera un artista. ¿Nunca ha visto a alguien famoso cómo gente se le arrima y lo van siguiendo, lo van tomando fotos? Pues aquí venía Jesús con una multitud, simplemente, oh, wow, mira Jesús, wow, mira, ahí va un influencer. Vamos a ver quién es, y wow, pero no quiere decir porque tenía una multitud alrededor que creían en Jesús. Ella creyó tanto que fue a Jesús y recibió lo que estaba buscando. Si usted quiere ir al cielo, el creer que existe un Dios no es suficiente. Si es lo único de hoy, lamento decirle que esto no es la que lo va a llevar al cielo. Porque aún la gente en la multitud alrededor de Jesús también, pues ahí estaba Jesús. Pero no era una fe salvadora. Había nomás una persona que creía tanto que fue a Jesús para algo específico. Si solamente tocar el borde de su vestido, si solamente lo toco, eso va a ser suficiente. Puedes, noten, ir a Jesús como muchos lo hacen y ser parte de la multitud. Ser parte del mundo religioso les espera. Miles y miles de religiones hay hoy. Todo mundo quiere ser espiritual. Muy pocos van a Jesús para recibir su salvación. Porque puedes ir como muchos en la multitud, o puedes ir a Jesús con fe. Y esa es la gran diferencia. Dice la Biblia en Marcos 9:23, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús no es un artista, no es alguien nomás como Gandhi, él no fue como Buda.
La Biblia nos dice claramente que Jesús era como Dios, Él era Dios en carne, hecho humano. Vemos la condición, vemos la esperanza que abrazó, vemos la fe que exhibió y por último quiero que veamos la sanidad que experimentó. Entonces no nomás había una fe para, ay, mira, ahí está Jesús, mira, hasta se me enchinó el cuero nomás al verlo. Eso no sana nada. Es el aspecto que ella fue y lo tocó, pero ¿qué es lo que ella luego experimentó? Quiero que veamos por favor juntos aquí lo que dice la Biblia en el versículo 29 al 34, dice, y enseguida la fuente de su sangre secó y sintió en el cuerpo que sanó de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Vean lo que ella experimentó. Noten primero, hermanos, la sanidad fue poderosa. Fue tan poderosa que Jesús se detuvo. Imagínense, en toda esta multitud va caminando, todo el mundo agarrando, aprietándolo, tocándolo, y de repente se detiene y comienza, alguien me tocó. Ahora ya pueden comprender la confusión de los discípulos. ¿Cómo dices que alguien te tocó si todos te están tocando? No, no, pero alguien me tocó. Y él estaba viendo. Y la mujer, la que sí lo tocó, obviamente ella se sentía culpable porque era obvio que hizo un efecto en Jesús. Y esa, no, pues yo fui y le contó todo. Fue una sanidad poderosa. Noten segundo. Vemos que también fue una sanidad, esta sanidad fue personal. No todos fueron sanados y no todos fueron salvos. Le dijo a ella en el versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Dios no tiene nietos. Él solamente tiene hijos. Y les quiero decir hoy que si a lo mejor tu padre, tu abuelo, ellos eran creyentes, qué bueno, pero usted tiene que ser creyente personal. La sanidad para esta mujer fue personal. Fue algo que ella misma experimentó. No fue de alguien más. Y saben, hermanos, que a lo mejor usted está aquí pensando, oh no, yo pienso que Dios no me va a recibir a mí. A lo mejor si yo voy y lo toco, no va a querer nada que ver conmigo. ¿Por qué creen que esa mujer pudo tocarlo? Porque él se hizo humano para que pudiera ser tocado por el hombre. Hay dos razones de por qué Jesús se hizo un ser humano y noten, vean esto en la pantalla, te das cuenta que esta mujer nunca podría haberlo tocado si él no se hubiera hecho humano. Dios se hizo hombre en primer lugar para poder morir en la cruz. Él vino a esta tierra específicamente para morir por usted y por mí. Filipenses, vean en sus notas, capítulo 2, versículos 5 al 8, nos describe la razón principal de por qué Jesús se hizo un ser humano. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo ser humano para morir por el pecador, para morir por aquellos que necesitan. No hay un pecador aquí que Dios no pueda perdonar. No hay ningún pecador que Dios no puede. Si usted quiere recibir perdón de sus pecados, hoy puede, porque Jesús se hizo ser humano para morir por todos nosotros. Pero también noten, se hizo hombre
para que pudiera compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe, hay personas aquí que van a tener distintas luchas y Dios, la Biblia dice, se compadece. Dice esto en Hebreos 4:15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Saben lo bueno que Dios ya entiende? A lo mejor ustedes aquí han estado en una lucha pesada, emocional, por su propia culpa, por su propio pecado, por sus propias debilidades. Lo bueno es que Dios fue tentado en todo, dice la Biblia, pero nunca pecó. Y Él se hizo carne para poder comprenderte el día de hoy. Dios no está como en el cielo diciendo, no, tú ya la regaste demasiado, tú ya no hay esperanza para ti, no, no, tú ya estás demasiado muy allá, hacia un lado. No, Él se compadece. Y por eso dice la Biblia que lo único que tenemos que hacer es ir en su presencia. Acerquémonos pues, dice la Biblia, confiadamente al trono de la gracia. Dice la Biblia, ya que Él se hizo un ser humano, acércate pues, porque Él te entiende. No importa cuál es el dolor, cuál es la tristeza, por qué lloras, por qué te sientes solo, por qué te sientes aislado el día de hoy. Acércate a Jesucristo. Él puede hacer una gran diferencia en tu vida si solamente crees las escrituras. Él no solo está dispuesto a perdonar tus pecados, Él quiere llevarte al cielo. Él quiere tener una relación contigo en este mundo. Él quiere ser personalmente tu Dios para que no seas parte de la multitud que tienen nomás a Dios en su boca, pero están lejos de Dios. Él el día de hoy quiere tener una relación contigo personal. Quiere ser tu Dios personal. Vemos la sanidad que fue muy poderosa. Vemos que la sanidad fue personal. Vemos tercero, la sanidad fue completa. Digo completa porque recibió dos cosas esta mujer. Recibió sanidad física, pero recibió salvación divina. En el versículo 34 dice la Biblia, hija, le dijo Jesús, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El día de hoy quizás Dios puede ayudarte, sí, con tus problemas emocionales, pero Él está más interesado en salvar tu alma. Si usted hoy ha venido a la iglesia y viene por primera vez, la verdad es que es una bendición tenerle aquí en la iglesia. Pero para nosotros es más importante que conozcas a Jesús, quien puede salvar tu alma. Él es el único, Él es el que murió por ti. Hoy en día Él no solo nomás quiere ayudarte con tus problemas, eso sería bueno. Él quiere salvar tu alma, eso es mejor. Y Él te promete que una vez que entras en una relación con Él, de padre a hijo, porque qué chistoso, ¿no? Que al principio Jesús, alguien me tocó y terminó diciendo, hija, porque cuando Dios salva a alguien, se transforman en sus hijos. Y lo que Dios quiere hacer contigo el día de hoy es cambiar todo tu ser, toda tu vida. No pongas tu fe en una iglesia, no pongas tu fe en una religión, no pongas tu fe en una tradición, no pongas tu fe de que desde niño conocías de Dios. Nada de estas cosas pueden salvarte. Pero si hoy vas a Jesús, tocas su manto y por fe le pides que te salve, esa fe te puede salvar. Vamos a orar, Señor. Te pido en este momento que obres en cada corazón. Por favor, obra.